Alejandro Reyes casi soltó el maletín de cuero italiano que llevaba en la mano izquierda. El corazón le golpeó el pecho como un martillo, ese impacto súbito, duro, inesperado. Como si alguien le hubiera dado un puñetazo desde adentro, justo a la altura de las costillas, del tipo que corta la respiración. Primero notó el agua. Los pequeños charcos de barro que se abrían en el suelo de mármol italiano blanquísimo de su invernadero tropical. Las macetas volcadas, los finos regueros de agua que se deslizaban hacia los rincones. Luego captó el olor, tierra mojada, lluvia fresca, humedad. Pero nada de eso fue lo que realmente lo paralizó: el sonido. Ese sonido que había desaparecido 272 días atrás, las carcajadas. Alejandro Reyes se quedó petrificado como una estatua en el umbral de la puerta de cristal. El sol de la tarde de Miami entraba a raudales por las ventanas, convirtiendo las gotitas de agua suspendidas en el aire en auténticos diamantes. La luz era tan hermosa que daban ganas de llorar, o quizás ya se estaba llorando, sin darse cuenta. En el centro del caos, Carmen Delgado, la nueva empleada de limpieza que apenas llevaba 3 semanas en la casa, estaba agachada, de rodillas. Su uniforme verde estaba empapado de arriba a abajo. Los guantes de goma amarillos que llevaba brillaban. Pero Carmen no estaba limpiando, tenía la manguera levantada, creando una lluvia artificial. Diego y Emilio, los gemelos de 5 años, saltaban sobre los charcos con las camisetas rojas pegadas al cuerpo. No eran gritos. Eran carcajadas. Del tipo que viene del estómago, que llena la garganta, que echa la cabeza hacia atrás. Carcajadas verdaderas. Por un momento Alejandro quiso gritar. Con el instinto de 40 años de disciplina. Esta casa es un museo, la regla es el museo, el silencio es la regla. La voz ya le estaba en la garganta, lista para salir, pero no salió, porque en ese momento vio a Emilio Reyes. El Emilio al que ningún psicólogo, ningún neurólogo, ningún terapeuta había logrado arrancarle una sola palabra en 2 años. El que tenía diagnóstico de mutismo selectivo, el que desde la muerte de su madre se había encerrado completamente en sí mismo. El que siempre miraba a algún punto sin ver realmente nada. Ese niño pequeño estaba ahora con la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta de par en par. Entregado a una felicidad pura y salvaje, el cerebro de Alejandro entró en cortocircuito. Sus ojos recorrieron el suelo de la acera. El mármol importado manchándose, las macetas volcadas, el agua deslizándose hacia las alfombras persas del salón contiguo. El daño material era indudable, inevitable. Pero sus oídos habían atrapado esa risa infantil una vez, y no la soltaban. Si pusiera toda su fortuna en un platillo de la balanza y en el otro pusiera esa carcajada, la fortuna saldría ligera. Por un segundo, solo un segundo. La silueta de Carmen se superponía a otra silueta. La de una mujer que 2 años atrás vivía en esa casa, que sostenía esa manguera, que miraba a esos niños con esa misma mirada. Era la energía de Elena, esa misma vibración llena de vida. Esa misma insistencia, esa misma terquedad de vivir a pesar de las reglas. La llama que se apagó con el accidente de tráfico. Carmen giró la cabeza. Y la sonrisa se borró de su rostro como con una goma de borrar al ver a Alejandro. En el marco de la puerta, con la corbata bien puesta, el maletín en la mano, inmóvil como una estatua de hielo, su rostro se congeló. El miedo fue apoderándose de los músculos de su cara centímetro a centímetro. Soltó la manguera. La manguera se retorció en el suelo como una serpiente, silbando y escupiendo agua hacia los zapatos relucientes de Alejandro. «Niños, atrás», gritó Carmen. No era una regañina. Era un reflejo de protección maternal, profundo, instintivo. Se levantó de un salto. Resbaló un poco en el lodo, y corrió para ponerse delante de los gemelos. Extendió los brazos cubiertos por los guantes amarillos, formando un escudo humano entre el padre y los hijos. Temblaba, sabía que aquí no se permitían los ruidos. No se permitía el desorden. Y definitivamente no se permitía humedecer el invernadero de colección. Carmen cerró los ojos. Esperó los gritos. Esperó el despido fulminante. Y detrás de él vio el dinero para los medicamentos de su madre enferma, la deuda del alquiler, las facturas acumuladas, pero los gritos no llegaron. Solo llegó el sonido rítmico del agua cayendo de las hojas de las plantas tropicales. Y las respiraciones curiosas de los niños. Las cabecitas que asomaban por detrás de la falda del uniforme de Carmen. Alejandro dio un paso adelante.
El sonido de su zapato pisando el charco resonó como un disparo en el silencio repentino. ¿Esto? La voz de Alejandro salió, ronca, quebrada, extraña para él mismo. ¿Qué es esto? Carmen abrió los ojos. Levantó la barbilla, miró directamente al hombre más rico de Miami. Hizo lo que ninguna de las 10 niñeras anteriores había tenido el valor de hacer. Estábamos regando, señor Reyes, dijo, sus manos seguían temblando pero su voz era firme. Las plantas se estaban secando. Y los niños también. Alejandro parpadeó, nadie le hablaba así. Nadie jamás. Secando, repitió. Miró a los gemelos empapados, luego de nuevo a Carmen. Le pago para limpiar el polvo de esta casa, señora Delgado. No para inundarla. No para saltarse las reglas. Ni para arruinar la disciplina de mis hijos. Carmen dio un paso adelante. Ni siquiera notó el barro en sus rodillas. El polvo sale con agua, dijo. Pero la tristeza se quita con escándalo. Y estos niños llevan demasiado tiempo en silencio. El aire se tensó, Alejandro sintió una punzada aguda en el pecho. Las palabras de la mujer eran dardos precisos, y daban justo en el blanco. Tenía razón. Y eso era lo que más le enfurecía, que tuviera razón, pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera tomar una decisión, desde el pasillo llegó el sonido seco del bastón golpeando el suelo de madera. Doña Pilar, la suegra de Alejandro, la madre de Elena, entró en el invernadero apoyándose en el bastón sobre el suelo de madera. Su traje de tela gris estaba impecable, como siempre. Sus ojos recorrieron la escena con la precisión de un escáner, el agua, la empleada con el uniforme sucio, los niños despeinados, su rostro se contrajo en una mueca de asco absoluto. Alejandro, exclamó, con veneno en la voz. ¿Vas a permitir que esta sirvienta convierta a tus herederos en animales de granja? Mira lo que ha hecho. Es un atentado contra la decencia. La voz chillona de doña Pilar rompió el extraño hechizo que tenía paralizado a Alejandro. El millonario giró levemente la cabeza. Su suegra, dentro del traje de terciopelo gris, señalaba con un dedo tembloroso y acusador hacia Carmen. Sácala de aquí inmediatamente, ordenó Pilar, golpeando el suelo con el bastón. Llama a seguridad. Quiero que revisen sus bolsos antes de que ponga un pie fuera de esta propiedad. Con todo este caos seguro que ha aprovechado para robar algo. Carmen se encogió ante la acusación. La sangre se le subió a las mejillas, la expresión fisiológica de la humillación. Diego y Emilio, asustados por los gritos de su abuela, se aferraron a la falda del uniforme de Carmen, sus manitas llenas de tierra ensuciándolo aún más. Ese gesto tan pequeño y desesperado no pasó desapercibido para Alejandro, sus hijos, los que pedían permiso para ir al baño, los que rehuían el contacto físico incluso con él, buscaban refugio en la mujer que limpiaba los baños. Pilar, dijo Alejandro, su voz era baja pero letal. ¿Basta? La mujer mayor abrió los ojos desmesuradamente. No podía creerlo. Alejandro, por el amor de Dios, mira a este chiquero. Mi hija, que en paz descanse, jamás habría permitido, he dicho que basta. El grito de Alejandro fue tan potente que las ventanas del invernadero parecieron vibrar. Pilar cerró la boca de golpe, ofendida. Alejandro se pasó una mano por el cabello perfecto, desordenándolo por primera vez en el día. Su mente era un campo de batalla. La lógica empresarial le decía que Pilar tenía razón. Carmen había desobedecido, había causado daños materiales, había roto las reglas. Pero su corazón de padre, ese órgano que creía atrofiado, seguía latiendo al ritmo de la risa que había escuchado minutos antes. Se volvió hacia Carmen. Carmen no bajó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero no los bajó. Lleve a los niños a bañarse, ordenó Alejandro, recuperando el control con su voz fría de negocios. Ahora mismo. Que se pongan ropa seca. Sí, señor, susurró Carmen. Y usted, añadió él, señalando el desastre. Cuando termine con ellos, quiero este lugar impecable. Si encuentro una sola gota de agua fuera de lugar o una mancha de barro en el suelo cuando baje a cenar, no se moleste en venir mañana. Carmen asintió frenéticamente, aliviada de no haber sido despedida en el acto.
Vamos, mis niños, vamos, los instó suavemente, empujando a los gemelos hacia la salida lateral. Lejos de la abuela furiosa, Diego y Emilio obedecieron. Pero antes de salir, Diego se detuvo y miró a su padre. Por un segundo, Alejandro esperó una palabra, un gesto, algo, pero el niño solo lo miró con una intensidad adulta y luego corrió tras Carmen. Cuando se quedaron solos, el silencio volvió a ser opresivo. Pilar se acercó, cambiando de táctica, del ataque a la manipulación. Alejandro querido, dijo, poniendo una mano sobre el hombro del hombre, suavizando su tono. Sé que extrañas a mi hija, todos la extrañamos. Pero esa mujer es un peligro. Es vulgar, no tiene educación. ¿Viste cómo te miró? Es gente de servicio. Esos niños necesitan disciplina, estructura, no juegos de agua como si fueran campesinos. Alejandro se sacudió la mano de su suegra con un movimiento brusco y caminó hacia una de las orquídeas que Carmen había estado regando. La flor que había estado mustia esa mañana ahora goteaba agua y brillaba con un verde intenso. Los niños se rieron, dijo Alejandro, dándole la espalda. ¿Y eso qué importa si pierden los modales? Replicó ella con desdén. Son los herederos del Imperio Reyes, señor. No niños de parque público. Si no cortas esto de raíz, esa mujer se va a subir a tus barbas. Hoy es el agua, mañana querrá sentarse a la mesa. Tienes que despedirla. Hay agencias especializadas. Puedo llamar a la institutriz colombiana que te recomendé. No voy a despedirla hoy. Alejandro se giró para enfrentarla. Su rostro era una máscara de cansancio. Pero la vigilaré. Instalaré cámaras nuevas aquí y en el cuarto de juegos. Cámaras. Pilar sonrió levemente, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Excelente idea. Verás que tengo razón. Esa mujer oculta algo. La gente de su clase siempre quiere algo más que un sueldo. Alejandro salió del invernadero dejando a Pilar sola mientras subía las escaleras de mármol hacia su despacho. Sentía que las piernas le pesaban toneladas. Entró en su oficina, un santuario de madera oscura y cuero. Y cerró la puerta con llave. Se aflojó la corbata y caminó hacia el minibar para servirse un whisky doble. Sus manos temblaban, la tristeza se quita con escándalo, había dicho Carmen. Y estos niños llevan demasiado tiempo en silencio, recordó la imagen de Emilio con la cabeza echada hacia atrás, riendo. Se tomó el whisky de un trago, sintiendo el ardor bajar por su garganta. Se sentó frente a su computadora y abrió el sistema de seguridad. Veamos quién eres realmente, Carmen Delgado murmuró para sí mismo mientras la pantalla cargaba. Su mente no dejaba de reproducir la imagen de los guantes amarillos protegiendo a sus hijos, un gesto que él, en su inmenso dolor y su ocupación, no había tenido en años. En la planta baja, Pilar seguía en el invernadero. Miró el charco de agua donde había estado pisando Carmen. Con una mueca de repugnancia, sacó su teléfono móvil y marcó un número. Rodolfo, susurró, asegurándose de que nadie la escuchara. Necesito que vengas mañana temprano. Tengo un trabajo especial para ti. Sí. Se trata de una plaga que necesito exterminar antes de que eche raíces en esta casa. Colgó y miró hacia el techo, hacia donde se suponía que estaban las habitaciones de los niños. Nadie va a ocupar el lugar de mi hija, siseó al aire vacío. Y mucho menos una limpiadora muerta de hambre. Arriba, en el cuarto de baño de los niños, Carmen secaba el cabello de Diego con una toalla suave. El niño la miraba fijamente a los ojos. No hablaba, pero puso su mano pequeña sobre la mejilla de Carmen. Ella sintió que el corazón se le partía de ternura. No se preocupen, le susurró, forzando una sonrisa valiente. No me voy a ir. Soy dura de pelar. Emilio sonrió, y por primera vez en meses le dio un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo. Carmen se quedó allí, oliendo a champú de bebé y humedad, sabiendo que acababa de declarar una guerra contra un enemigo poderoso. Y que su única arma eran esos dos niños rotos que empezaban a sanar. La noche cayó sobre la mansión Reyes como un manto de plomo. En su despacho, iluminado apenas por la luz azulada del monitor, Alejandro releía por enésima vez el informe médico que conocía de memoria. El documento firmado por el neurólogo infantil más prestigioso de Miami tenía un diagnóstico subrayado en rojo.
Mutismo selectivo postraumático, 2 años. 730 días. Un silencio que le taladraba el alma más que cualquier grito. Recordaba el día del accidente con una claridad hiriente, la lluvia torrencial, la llamada de la policía, el hospital con su olor a antiséptico y muerte. Su esposa Elena había muerto al instante. Diego y Emilio, que viajaban en los asientos traseros, salieron físicamente ilesos, sin un rasguño, pero algo dentro de ellos se había roto irreparablemente, desde ese momento. Las voces agudas y cantarinas que llenaban la casa de vida se apagaron, lo había intentado todo. Absolutamente todo lo que el dinero podía comprar. La señorita Hoffman, una institutriz alemana con 3 maestrías en pedagogía, había intentado obligarlos a hablar mediante un sistema de recompensa rígido. Duró 2 semanas. Los niños terminaron encerrados en el armario, temblando, negándose a salir. Luego vino la terapeuta conductual colombiana, que llenó la casa de tarjetas con dibujos y pegatinas de colores. Los gemelos simplemente la ignoraban, mirando a través de ella como si fuera de cristal. En total, 10 mujeres, 10 profesionales altamente cualificadas recomendadas por agencias de lujo habían pasado por esa casa. Todas fracasaron. Ninguna logró arrancarles ni un susurro, mucho menos una sonrisa. La casa se había convertido en una tumba de lujo, un mausoleo de mármol y silencio, donde 3 fantasmas convivían sin tocarse, y entonces llegó Carmen. Alejandro se levantó de su silla de cuero y caminó hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Abajo, en la zona de servicio, vio una luz encendida. Carmen no era pedagoga ni psicóloga. No hablaba 3 idiomas. Su currículum, una hoja de papel arrugada escrita a mano. Solo decía: sé limpiar, cocinar y cuidar lo que se me encargue. La había contratado por desesperación, la empleada anterior había renunciado, harta de las exigencias maníacas de doña Pilar, y la casa necesitaba mantenimiento urgente. Nadie le había dicho a Carmen que los niños eran casos clínicos. Nadie le advirtió que no debía molestarlos. Carmen simplemente entró. Vio a 2 niños tristes sentados en la escalera, y en lugar de analizarlos, les ofreció una galleta que sacó de su bolsillo. Esa tarde en el invernadero no había sido técnica ni terapia. Había sido instinto, pura y cruda humanidad. Alejandro suspiró, empañando el cristal con su aliento. Lo que más le desconcertaba no era la risa de sus hijos, sino cómo esa mujer, con sus manos ásperas de cloro y su uniforme barato, había logrado en 20 días lo que los mejores médicos no consiguieron en 2 años. Ella no los miraba como pacientes rotos, los miraba como niños. Mientras tanto, en la cocina, Carmen terminaba de secar los últimos platos de la cena. Sus manos le dolían. La artritis de su madre requería medicamentos caros. Y cada hora extra en la mansión Reyes era vital. No sabía que el dueño de la casa la observaba desde arriba, ni que su suegra planeaba su destrucción. Carmen tarareaba una canción de cuna vieja, una melodía que su propia abuela le cantaba en el pueblo. ¿Te vas ya, Carmen?, preguntó Lupe, la cocinera. Una mujer robusta que llevaba años en la casa y que había aprendido a ser invisible para sobrevivir a doña Pilar. Sí, Lupecita, ya dejé todo listo. Mañana tengo que llegar temprano para limpiar el salón principal antes de que el señor baje. Lupe se acercó y bajó la voz, mirando hacia la puerta de servicio con temor. Ten cuidado, mi hija. Lo que hiciste hoy fue un milagro. Esos niños no reían desde que la señora Elena murió. Pero a la doña no le gustan los milagros si no los autoriza ella. La vi hablando por teléfono con ese tono que usa cuando va a despedir a alguien. No le des motivos. Carmen sintió un frío en el estómago. Solo jugamos con agua, Lupe. Son niños. Necesitan ensuciarse para saber que están vivos. Aquí no, sentenció la cocinera con tristeza. Aquí la vida está prohibida si mancha las alfombras. Cuídate la espalda, Carmen. Esa vieja es capaz de morder y envenenarse sola. Carmen asintió. Recogió su bolso desgastado y salió a la noche fresca. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, rezó en silencio. No pedía riquezas. Solo pedía que el señor Alejandro Reyes, ese hombre de ojos tristes y voz de trueno, tuviera el corazón suficiente para ver que sus hijos la necesitaban, aunque fuera solo para limpiar sus desastres. El amanecer trajo consigo una calma tensa en la residencia Reyes. Doña Pilar no había dormido bien.
La imagen de los gemelos abrazándose a la sirvienta se repetía en su mente como una película de terror en bucle. Para ella no era un acto de cariño, era una insurrección, una pérdida de control. Si los niños se encariñaban con la servidumbre, pronto Alejandro dejaría de escucharla. Y Pilar no estaba dispuesta a perder su posición como la matriarca en la sombra. La única que, según ella, mantenía la dignidad del apellido Reyes. Se vistió con su bata de seda negra y bajó las escaleras en silencio, apoyándose en su bastón con punta de plata. La casa estaba quieta. Alejandro solía bajar a las 7:30 en punto para desayunar. Carmen llegaba a las 7:00, tenía media hora, tiempo suficiente para sembrar la discordia. Pilar se dirigió al cuarto de planchado, una habitación que solía evitar por considerarla indigna de su presencia. Allí, colgado en una percha especial, estaba el traje gris marengo de Armani que Alejandro planeaba usar para una reunión crucial con inversores japoneses esa mañana. Estaba impecable, recién vaporizado por Carmen el día anterior. La anciana se acercó al traje. Sus ojos brillaron con malicia. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera testigos, aunque sabía que las cámaras de seguridad no cubrían el interior del cuarto de servicio, un punto ciego que ella conocía bien. Caminó hacia una maceta que había en el pasillo. Tomó un puñado de tierra húmeda y negra y regresó al traje. Con una precisión quirúrgica, frotó la tierra en el puño de la manga derecha y en la solapa. No fue un manchón exagerado, sino sutil, como si alguien con las manos sucias hubiera intentado limpiar algo o manipular la prenda sin cuidado. Luego, para asegurar el golpe, fue a la cocina. Tomó un poco de grasa de la campana extractora y la untó disimuladamente en el bolsillo del pantalón. Veamos cómo explicas esto, madre sustituta, susurró con una sonrisa torcida. Regresó a su habitación. Se lavó las manos meticulosamente y esperó. A las 7:35. El grito de Alejandro resonó desde el vestidor principal. Carmen. La empleada, que estaba barriendo la terraza, soltó la escoba y corrió hacia el interior de la casa con el corazón latiéndole en la garganta. Al llegar al vestíbulo, encontró a Alejandro de pie con el pantalón del traje puesto y la chaqueta en la mano. Su rostro estaba rojo de ira contenida. A su lado, doña Pilar negaba con la cabeza, fingiendo una consternación profunda. Dígame, señor, dijo Carmen, recuperando el aliento. Alejandro arrojó la chaqueta sobre una silla. Le pedí específicamente que preparara este traje. Tengo la reunión más importante del trimestre en 1 hora. ¿Puede explicarme esto? Señaló la mancha de tierra y grasa en la solapa y el pantalón. Carmen se acercó, confundida. Pero, señor, yo lo dejé perfecto ayer por la tarde. Lo cubrí con el plástico protector. Mentira, intervino Pilar, dando un paso adelante con teatralidad. Te vi, niña. Ayer, después de ese espectáculo bochornoso en el invernadero con la manguera, entraste al cuarto de planchado con esos guantes amarillos asquerosos. Seguramente tocaste la ropa del señor con las mismas manos con las que jugabas en el lodo. No. Carmen miró a Alejandro con desesperación. Señor Reyes, se lo juro por mi vida. Me quité los guantes, me lavé las manos 3 veces antes de tocar su ropa. Jamás haría algo así. Entonces la ropa se manchó sola, dijo Alejandro, su voz bajando a ese tono frío y peligroso. ¿O está insinuando que alguien más en esta casa saboteó mi traje? Carmen miró a Pilar. La anciana sostenía su mirada con una arrogancia gélida, desafiándola a acusarla. Carmen sabía que si acusaba a la suegra del patrón, sería su fin inmediato. Nadie creería a la limpiadora sobre la respetable abuela de la familia. No, señor, no sé cómo pasó. Quizás no me di cuenta. Bajó la cabeza, asumiendo una culpa que no era suya para evitar un conflicto mayor. Es una irresponsable, azuzó Pilar. Es sucia, es descuidada. Lo de ayer no fue un juego, fue una muestra de su falta de higiene mental y física. Y ahora mira, te ha arruinado el traje de $3.000. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Que queme la casa? ¿Que envenene a los niños por no lavar las verduras? Alejandro miró el reloj. No tenía tiempo para esto. La presión de la reunión, sumada al estrés emocional del día anterior, estaba agotando su paciencia. Miró a Carmen, esa mujer que ayer parecía una salvadora y hoy parecía un caos andante.
Llévelo a la tintorería ahora mismo, ordenó Alejandro, quitándose el pantalón allí mismo para cambiarse por otro sin importarle la presencia de las mujeres. Y Carmen, escúcheme bien. Mi tolerancia tiene un límite. Ayer fue el agua, hoy es mi ropa. Una más, solo una más. Y se va sin liquidación y sin referencias. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido, respondió ella con la voz quebrada. Carmen tomó el traje manchado como si fuera un cadáver y salió corriendo hacia la lavandería. Las lágrimas le quemaban los ojos. Pilar sonrió satisfecha y se acercó a Alejandro para ajustarle la corbata del traje de repuesto, un azul marino que no le gustaba tanto. ¿Ves, hijo?, dijo con dulzura venenosa. Necesitas gente profesional. Esa mujer es un cáncer, pero no te preocupes. Yo me encargaré de vigilarla hoy mientras tú trabajas. No dejaré que se acerque a los niños. Alejandro asintió distraído, tomando su maletín. Haz lo que sea necesario, Pilar. Solo mantén la casa en orden. Cuando Alejandro salió, el portazo resonó como una sentencia. Pilar se quedó sola en el vestíbulo, acariciando la cabeza de uno de los leones de bronce que decoraban la escalera. Oh, mantendré el orden, Alejandro murmuró. Y para eso la basura tiene que salir hoy mismo. Lo que Pilar no sabía era que desde el piso de arriba, escondidos tras la barandilla de la escalera, dos pares de ojos infantiles lo habían visto todo. Diego y Emilio habían visto a su abuela entrar al cuarto de planchado con tierra en las manos. No podían hablar, no podían decírselo a su padre, pero sus mentes de 5 años registraron la injusticia con una claridad fotográfica. Y en su silencio empezaron a formar su propia alianza. Si los adultos no los defendían, ellos tendrían que defender a Carmen a su manera. La oficina de Alejandro Reyes estaba en el piso 40 de una torre de cristal en el corazón financiero de Miami. Desde allí el mundo parecía pequeño, controlable, ordenado en cuadrículas de concreto y tráfico lejano. Sin embargo, por primera vez en su carrera, Alejandro no podía concentrarse en los gráficos bursátiles que parpadeaban en sus 6 monitores. La reunión con los inversores japoneses había sido un éxito técnico. El trato había cerrado. Pero su mente seguía atrapada en la mansión, en el cuarto de planchado. En la mancha de grasa sobre su traje Armani, peligrosa, había dicho Pilar. Sucia, descuidada. Alejandro giró su silla giratoria hacia el ventanal, aflojándose el nudo de la corbata. La duda es un ácido potente. ¿Y qué pasaba si su suegra tenía razón? ¿Y si se estaba dejando llevar por el sentimentalismo de ver a sus hijos reír una sola vez? Carmen era una desconocida, una mujer que había aparecido de la nada y que en menos de un mes había puesto su casa patas arriba. Si era tan descuidada como para arruinar un traje costoso y mojar el invernadero, ¿qué garantía tenía de que no dejaría una estufa encendida o una puerta abierta? La ansiedad lo impulsó a hacer algo que rara vez hacía: espiar. Abrió una pestaña segura en su navegador y accedió al sistema de cámaras de vigilancia de la mansión. Veamos qué haces cuando crees que nadie te mira, Carmen, murmuró. Las imágenes aparecieron en alta definición. Cámara 1, cocina vacía, todo impecable. Cámara 2, salón principal. Doña Pilar estaba sentada en un sofá hablando por teléfono con gestos agitados, probablemente quejándose con alguna amiga de la alta sociedad. Cámara 3, jardín trasero. Alejandro se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. Esperaba ver caos. Esperaba ver a Carmen durmiendo en una silla mientras los niños corrían peligro, o quizás comiéndose algo de la nevera sin permiso, pero lo que vio lo dejó sin aliento. Carmen estaba sentada en el césped con las piernas cruzadas. No llevaba el uniforme puesto de cualquier manera, se había quitado el delantal para no ensuciarlo y lo había doblado cuidadosamente sobre un banco. Diego y Emilio estaban sentados frente a ella, formando un triángulo perfecto. No corrían, no gritaban. Estaban concentrados. Alejandro subió el volumen del micrófono ambiental de la cámara exterior. El sonido del viento y los pájaros llenó su oficina, seguido por la voz suave de Carmen. A ver, mis niños, decía ella, sosteniendo una margarita en una mano y una piedra gris y rugosa en la otra. Vamos a jugar a sentir. Cuando algo nos duele aquí adentro. Se tocó el pecho. Es como esta piedra. Pesa, raspa, es dura.
Pero cuando estamos contentos, es como la flor, suavecita. Alejandro vio como Emilio, el más cerrado de los dos, estiraba la mano. Dudó un segundo. Sus dedos pequeños temblaban y Carmen no lo presionó. No lo empujó. Simplemente esperó con una paciencia infinita, sonriendo con los ojos. Emilio tocó la piedra. Luego, con un movimiento rápido, la empujó lejos, rechazándola. Inmediatamente después agarró la margarita con ambas manos y se la llevó a la nariz, cerrando los ojos. Eso es, exclamó Carmen, aplaudiendo suavemente. Hoy te sientes como la flor. Hoy estás tranquilo. Luego ocurrió lo imposible. El Diego, que observaba a su hermano, buscó en el césped a su alrededor. Arrancó un puñado de hierba seca y espinosa y la puso en el centro del círculo, mirando a Carmen con intensidad. ¿Estás enojado, Diego?, preguntó ella, interpretando el gesto al instante. ¿Sientes que picas como la hierba seca? El niño asintió vigorosamente. Está bien estar enojado, dijo Carmen, tomando la hierba seca y poniéndola junto a la piedra. A veces yo también soy como un cactus. Pero mira, sacó de su bolsillo una botella pequeña de agua y roció un poco sobre la hierba seca. Hasta lo seco se ablanda con un poco de agua, con un poco de llorar o de hablar o de abrazar. En la pantalla de alta resolución, Alejandro vio cómo Diego se lanzaba a los brazos de Carmen, enterrando su cara en su cuello. Emilio se unió al abrazo segundos después. Carmen los envolvió a ambos, meciéndose suavemente, besando sus cabezas rubias bajo el sol de la tarde. En el piso 40, el hombre más temido de la junta directiva sintió que se le nublaba la vista. Una lágrima solitaria, pesada y caliente, rodó por su mejilla, se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo que venía desde lo más profundo de su viudez. Esos terapeutas de $500 la hora le habían dicho que sus hijos eran incapaces de procesar emociones complejas. Y ahí estaba esa mujer, con una piedra y una flor, enseñándoles a decir estoy triste o estoy feliz. Sin pronunciar una palabra, ella no era un peligro, era la única cura que había funcionado. Alejandro cerró la laptop de golpe, sintiéndose culpable por haber dudado. Culpable por el traje, por los gritos, por la frialdad. Miró su reloj. Esta noche la cena con los inversores era en su casa. Sería la oportunidad perfecta. No para despedirla, sino para observarla de cerca y quizás empezar a agradecerle. Pero Alejandro no sabía que mientras él se secaba las lágrimas en la oficina, en la mansión, doña Pilar acababa de colgar el teléfono con una sonrisa triunfal. Su plan para la cena no incluía agradecimientos. Incluía una humillación pública tan devastadora que Carmen desearía no haber nacido. La mansión Reyes resplandecía. Los candelabros de cristal habían sido pulidos hasta el último prisma y la mesa del comedor principal estaba servida para 12 comensales con la vajilla de porcelana de Limoges, herencia de la familia de Elena. El aire olía a rosas frescas y a un guiso de ternera al vino tinto que Lupe llevaba horas preparando. Alejandro bajó las escaleras ajustándose los gemelos de oro de su camisa. Había llegado justo a tiempo para recibir a los primeros invitados. Estaba nervioso. No por los negocios, sino por la dinámica que se avecinaba. Recuerda, Alejandro, le susurró Pilar al oído, apareciendo a su lado como una sombra elegante en terciopelo verde. Los niños deben bajar, saludar y retirarse. Nada de espectáculos. El señor Tanaka es muy tradicional, no tolera el desorden. Lo sé, Pilar, no empieces, respondió el seco. ¿Y esa mujer?, continuó ella, ignorando su tono. Le he dicho que sirva el vino y se mantenga invisible. Espero que no cometa errores. El timbre sonó. Los invitados comenzaron a llegar, hombres de negocios con trajes oscuros y esposas con joyas discretas pero carísimas. El ambiente se llenó de risas educadas, tintineo de copas y conversaciones sobre la bolsa de valores y bienes raíces. Alejandro actuaba como el anfitrión perfecto, pero sus ojos escaneaban la sala buscando a Carmen. La vio salir de la cocina con una bandeja de aperitivos. Llevaba un uniforme negro de gala con un delantal blanco almidonado y el cabello recogido en un moño tirante. Se veía elegante, pero sus ojos estaban bajos, temerosos. Pilar la había estado acosando toda la tarde con instrucciones contradictorias para ponerla nerviosa.
Señor Reyes, su casa es exquisita, dijo el señor Tanaka, un hombre mayor, bajito y severo, cuya aprobación era vital para la fusión de las empresas. Pero dígame, ¿dónde están los herederos? Me gustaría conocerlos antes de cenar. Por supuesto, dijo Alejandro, haciendo una seña a Pilar. Pilar asintió y dio una palmada seca. Diego y Emilio aparecieron en lo alto de la escalera. Los habían vestido con trajes en miniatura, réplicas exactas del de su padre, y los habían peinado con tanta gomina que parecían muñecos de cera. Bajaron los escalones lentamente, tomados de la mano, con esa expresión vacía que solían poner frente a los extraños. ¡Qué encantadores!, exclamó la esposa de Tanaka. Los niños llegaron al pie de la escalera. Pilar se adelantó, sonriendo falsamente. Vengan, queridos. Saluden al señor Tanaka. Denle la mano como caballeros. Diego y Emilio se quedaron inmóviles. El miedo escénico los paralizó. Odiaban a los extraños. Odiaban los trajes que picaban. Odiaban el olor a perfume fuerte de las señoras. Emilio empezó a respirar agitadamente, un preludio claro de un ataque de pánico. Vamos, no sean tímidos, insistió Pilar, clavándoles las uñas discretamente en el hombro para empujarlos. En ese momento, Carmen pasó cerca de ellos con la bandeja de copas vacías, dirigiéndose a la cocina. El sonido de sus pasos familiares fue como un imán. Diego levantó la vista, vio a Carmen y, olvidando todo protocolo, olvidando a los inversores millonarios y a su abuela, se soltó de Pilar. Gimió el niño, corriendo hacia la empleada. Emilio lo siguió al instante. Ambos chocaron contra las piernas de Carmen, abrazándose a su delantal blanco como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. La bandeja de Carmen se tambaleó, pero ella logró equilibrarla con una destreza milagrosa, evitando que las copas cayeran. El silencio en la sala fue absoluto. Los invitados se quedaron boquiabiertos. El señor Tanaka frunció el ceño con desaprobación. Niños, chilló Pilar, roja de furia. Suéltenla inmediatamente. ¡Qué vergüenza! Intentó agarrar a Emilio del brazo para jalarlo, pero el niño se aferró más fuerte a Carmen, escondiendo la cara en la tela de su uniforme. Carmen instintivamente soltó una mano de la bandeja y acarició la cabeza del niño para calmarlo. Disculpe, señor Vallejo, dijo el señor Tanaka con voz gélida. No sabía que en esta casa la servidumbre tenía prioridad sobre los invitados. Parece que falta disciplina. Alejandro sintió la sangre hervir. Vio la escena. Sus hijos aterrorizados buscando amor, su suegra tratando de arrancarlos como si fueran malas hierbas, y Carmen, la única que les ofrecía consuelo, mirándolo con pánico, esperando ser despedida por arruinar la cena. Alejandro caminó hacia el centro del salón. Pilar lo miró esperando que estallara contra la empleada. Alejandro, haz algo, exigió ella. Esta mujer los ha hechizado. Alejandro se detuvo. Miró al señor Tanaka, luego a Pilar, y finalmente a sus hijos abrazados a las piernas de Carmen. Tiene razón, señor Tanaka, dijo Alejandro con voz firme, resonando en el salón. Falta disciplina. Pero no en mis hijos. Alejandro se agachó poniéndose a la altura de los niños. No los regañó. Puso una mano sobre el hombro de Diego y otra sobre el brazo de Carmen, conectándolos a todos. Mis hijos no están saludando a la servidumbre, dijo Alejandro, levantando la vista para desafiar a la sala entera. Están saludando a la persona que los cuida. Y en esta casa el cariño se respeta más que el protocolo. Hubo un jadeo colectivo. Pilar parecía a punto de desmayarse. Carmen miró a su patrón con los ojos muy abiertos. Sin poder creer lo que escuchaba, Alejandro se puso de pie y miró a Tanaka. Si eso le molesta, señor Tanaka, podemos cancelar la cena. Pero mis hijos se quedan donde se sienten seguros. El señor Tanaka sostuvo la mirada de Alejandro por unos segundos eternos. Luego, inesperadamente, una leve sonrisa apareció en su rostro severo. La lealtad es un valor raro hoy en día, Vallejo, dijo el japonés, asintiendo lentamente. Es bueno ver que sus hijos tienen buen instinto. La tensión se rompió. Pero la guerra interna acababa de escalar a niveles nucleares. Pilar retrocedió, humillada frente a sus amigos, derrotada por la sirvienta. Mientras los invitados pasaban al comedor, Pilar se quedó atrás mirando a Carmen con un odio puro y destilado.
Alejandro había cometido un error fatal, había defendido a la enemiga. Ahora Pilar sabía que no bastaba con manchar un traje o crear un malentendido. Tenía que destruir a Carmen por completo. Acusarla de algo imperdonable, algo que ni siquiera Alejandro pudiera justificar. Y mientras tocaba el reloj de oro antiguo que llevaba en su muñeca, una idea macabra y perfecta se formó en su mente. Disfruta tu victoria, criada, pensó Pilar, alisándose el vestido. Porque será la última noche que pases bajo este techo. La cena había terminado. Los últimos invitados, el señor Tanaka y su esposa, acababan de cruzar el umbral de la puerta principal. El silencio regresó al vestíbulo, pero esta vez vibraba con la electricidad residual del enfrentamiento durante el aperitivo. Alejandro cerró la puerta de roble macizo y soltó un suspiro largo, aflojándose el nudo de la corbata por segunda vez en el día. Se sentía agotado, pero extrañamente satisfecho. Había defendido a sus hijos. Había defendido lo correcto. Se giró para buscar a Carmen y agradecerle, quizás incluso ofrecerle un aumento por la tensión sufrida. Pero la voz de doña Pilar cortó el aire como un cuchillo de carnicero. Alejandro, sube inmediatamente. El grito provenía de la planta alta, desde la suite principal. No era un grito de molestia, era un alarido de pánico teatral. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Subió los escalones de dos en dos, temiendo que algo les hubiera pasado a los niños. Al entrar en su habitación, encontró a su suegra de pie junto a su mesita de noche, con las manos en la cabeza y el rostro desfigurado por una angustia fingida pero convincente. Los cajones estaban abiertos y revueltos. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro, jadeando. El reloj, chilló Pilar, señalando el joyero de caoba abierto y vacío. El reloj de bolsillo de tu abuelo. El de oro macizo con la inscripción de 1920. No está. Alejandro se acercó rápidamente. Ese reloj no era solo una joya. Era la única herencia que le quedaba de su padre. Invaluable, irreemplazable. ¿Cómo que no está? Lo vi esta mañana antes de salir. Estaba aquí. Lo han robado, Alejandro. Pilar lo agarró del brazo con fuerza. Y solo una persona extraña ha estado rondando por esta planta. Hoy la vi, Alejandro, vi a esa mujer, a Carmen, salir de aquí con una pila de toallas supuestamente para lavar, pero tenía una actitud sospechosa. Miraba a todos lados. Pilar, por favor. Alejandro negó con la cabeza, resistiéndose a creerlo. Acababa de jugarse su reputación por esa mujer. Carmen no es una ladrona. Ella cuida a los niños. La ingenuidad te va a costar cara, le espetó ella con veneno. Los pobres siempre tienen hambre. Vio la oportunidad durante la cena cuando todos estábamos abajo atendiendo a los invitados. Aprovechó que la defendiste para clavarte el puñal por la espalda. En ese momento, Carmen apareció en el marco de la puerta con el rostro pálido. Había escuchado los gritos desde el pasillo mientras recogía la ropa sucia de los niños. Señor, preguntó con voz temblorosa. ¿Pasa algo? Alejandro se giró lentamente. Su mirada, que horas antes había sido de gratitud, ahora estaba nublada por la duda. La semilla que Pilar había plantado estaba germinando rápido ante la evidencia del robo. Carmen, dijo Alejandro con un tono peligrosamente bajo. ¿Entró usted en mi habitación esta noche? No, señor. Solo entré al baño del pasillo y al cuarto de los niños para prepararlos para dormir. Jamás entraría aquí sin permiso. Mentirosa, atacó Pilar, caminando hacia ella como un depredador. Te vi. Tienes el descaro pintado en la cara. Alejandro, no pierdas tiempo interrogándola. Revisa sus cosas ahora mismo, antes de que se vaya y lo venda en cualquier mercado. Yo no tengo nada. Carmen dio un paso atrás, asustada, abrazando su bolso desgastado contra su pecho. Ese gesto puramente defensivo fue su condena. Para Alejandro pareció un intento de ocultar la prueba. El millonario endureció la mandíbula. La lógica fría de los negocios se impuso ante la duda, verificar. Deme su bolso, Carmen. Ordenó Alejandro. No era una petición. Pero, señor, son mis cosas privadas,
mis medicinas. Démelo. Gritó Alejandro, perdiendo la paciencia. Carmen, temblando de pies a cabeza, le entregó el bolso de tela vieja. Alejandro lo tomó. Pesaba poco. Lo llevó hacia la cama y lo volcó sin miramientos sobre el edredón de seda blanca. Cayeron objetos humildes, un monedero con monedas sueltas, un peine de plástico, un frasco de pastillas para la presión, una foto arrugada de su madre y un bulto envuelto en un paño de limpieza de microfibra azul, de los mismos que usaba para limpiar la casa. El tiempo pareció detenerse. Alejandro extendió la mano y desenvolvió el paño. El brillo dorado del reloj de bolsillo de su abuelo resplandeció bajo la luz de la lámpara. Carmen soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. No, gimió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Yo no puse eso ahí. Se lo juro por Dios santísimo. Yo no lo toqué. Alejandro miró el reloj y luego a ella. Sentía un dolor físico en el pecho, una mezcla de decepción y furia. Se había dejado engañar. Había creído en la bondad de una extraña y ella le había robado en su propia cara. Se sintió estúpido, vulnerable. Y Alejandro Reyes odiaba sentirse vulnerable. Ahí lo tienes, triunfó Pilar, cruzándose de brazos con una sonrisa de satisfacción cruel. ¿Qué te dije? Una ladrona, una vulgar criminal que usó a tus hijos para ganarse tu confianza y despojar la casa. Llama a la policía, Alejandro, que se pudra en la cárcel. Carmen cayó de rodillas, llorando desconsoladamente. Señor, por favor, créame. Alguien lo puso ahí. Yo amo a esos niños. Nunca haría nada para lastimarlos ni para perder mi trabajo. Es una trampa. ¿Una trampa? Alejandro levantó la vista del reloj. Sus ojos eran dos pozos de hielo. ¿Quién querría tenderle una trampa a usted, Carmen? ¿Mi suegra? En mi propia casa, está acusando a mi familia. Carmen miró a Pilar. La anciana la observaba con una mirada desafiante y gélida. Carmen sabía que si acusaba a la anciana, Alejandro jamás le creería. Estaba acorralada. Lárguese, susurró Alejandro. Señor. Lárguese, rugió él, con una violencia que hizo temblar los cristales de las ventanas. Fuera de mi casa ahora mismo. Y agradezca que no llamo a la policía solo porque mis hijos están durmiendo y no quiero escándalos. Pero si la vuelvo a ver cerca de mi propiedad o de mi familia, le juro que la destruyo. La expulsión fue brutal y rápida. No hubo tiempo para despedidas ni para recoger la dignidad que había quedado esparcida en el suelo del dormitorio principal. El guardia de seguridad la escoltó hasta el portón exterior del condominio de lujo y la dejó allí, en la acera fría, bajo la luz amarillenta de una farola solitaria. Carmen se quedó parada en la calle, abrazando su bolso vacío de esperanza, con el uniforme de gala todavía puesto y el delantal arrugado. Lloraba en silencio, un llanto que le dolía en los huesos. No lloraba por el trabajo, ni por la humillación, ni siquiera por la acusación falsa. Lloraba porque sabía que arriba, en esa mansión que ahora parecía una fortaleza inexpugnable, dos niños se iban a despertar al día siguiente buscando a la única persona que los entendía, y no la iban a encontrar. Perdónenme, mis niños. Perdónenme, susurró al viento nocturno, antes de comenzar a caminar los 5 kilómetros que la separaban de la parada de transporte público más cercana. La victoria de doña Pilar duró poco. Alejandro se encerró en su despacho con una botella de whisky. Pilar se retiró a su habitación sintiéndose la salvadora del patrimonio familiar. La casa quedó en silencio. Pero a las 3 de la madrugada, el silencio se rompió. No fue un llanto normal. Fue un estruendo, un sonido de madera rompiéndose, de vidrio estallando, seguido de gritos guturales, primitivos, que no parecían humanos. Alejandro se despertó de un salto en el sofá de su despacho con el corazón acelerado. Corrió hacia el pasillo. El ruido venía de la habitación de los gemelos. Al llegar a la puerta, intentó abrirla, estaba trabada por dentro. Diego, Emilio, gritó, golpeando la madera. ¡Abran la puerta! Del otro lado solo se escuchaban golpes secos y respiraciones agitadas como de animales enjaulados. ¡Abran ahora mismo! Alejandro retrocedió y embistió la puerta con el hombro.
La cerradura cedió con un crujido seco. La puerta se abrió de golpe y Alejandro entró, encendiendo la luz. La escena que vio lo dejó paralizado. Mucho más que el agua en el invernadero. La habitación estaba devastada. Las cortinas habían sido arrancadas de los rieles y yacían en el suelo. Las lámparas estaban rotas. Pero lo peor eran los niños. Diego y Emilio no estaban en sus camas. Estaban en el centro de la habitación, rodeados de los restos de sus propios juguetes destrozados. Diego tenía un marco de fotos en la mano, una foto donde salían con Carmen en el jardín, que ella les había regalado impresa en papel simple. Y lo apretaba contra su pecho con tanta fuerza que el cristal le estaba cortando la palma de la mano, sangrando sobre su pijama blanco. Emilio estaba golpeándose la cabeza rítmicamente contra la pared acolchada, emitiendo un sonido sordo, un gemido continuo y desgarrador. «Dios mío», gritó Alejandro, horrorizado. Corrió hacia Emilio y lo apartó de la pared, sujetándolo por los hombros. El niño se retorció con una fuerza sobrenatural, intentando escapar, intentando volver a golpearse. Sus ojos estaban desorbitados, perdidos en el pánico absoluto. No reconocía a su padre, solo buscaba una salida a su dolor. «Emilio, mírame. Soy papá». «Calma», suplicó Alejandro, luchando para contenerlo. Diego, al ver que su padre sujetaba a su hermano, reaccionó con violencia. Se lanzó sobre Alejandro, mordiéndole el brazo con furia, tratando de liberar a su gemelo. No era un ataque de malcriadez, era defensa propia. Para ellos, su padre era el monstruo que había hecho desaparecer a Carmen. Doña Pilar apareció en la puerta con su bata de seda y una mascarilla de noche en la cara, pálida como un fantasma. «¿Qué es este escándalo?» «Están poseídos», gritó, tapándose los oídos. Alejandro, con Diego colgado de su brazo clavándole los dientes y Emilio gritando en el suelo, levantó la vista hacia su suegra. Tenía sangre en la camisa, suya y de su hijo, y el sudor le corría por la frente. «Llama al médico», bramó Alejandro con una voz que hizo retroceder a Pilar. «Ahora mismo. Se están lastimando». Pilar corrió a buscar el teléfono. Alejandro logró abrazar a ambos niños, inmovilizándolos contra el suelo con su propio peso. Sentía sus corazoncitos latir a 1000 por hora contra su pecho, como pájaros a punto de morir de infarto. «Ya está, ya está. Papá está aquí», les susurraba, llorando. «Perdón, perdón». Pero sus palabras no servían de nada. Los niños no querían a papá. Habían despertado. Habían sentido la ausencia de la energía cálida de Carmen. Habían intuido con ese sexto sentido infantil que ella ya no estaba. Y su mundo, que apenas empezaba a reconstruirse, se había derrumbado por segunda vez. Esa noche nadie durmió en la mansión Reyes. Los sedantes que el médico les inyectó a los niños apenas lograron calmarlos al amanecer. Quedaron dormidos en el suelo entre los escombros de su habitación, tomados de la mano. Alejandro se quedó sentado en una silla en el rincón, vigilando su sueño con el brazo vendado por la mordida de su hijo. Miró el caos, miró la sangre seca en el pijama de Diego. Y por primera vez la duda real, la duda profunda y corrosiva, empezó a taladrar su mente. ¿Por qué unos niños que no reaccionaban ante nada reaccionarían con tanta violencia por la partida de una simple ladrona? Miró hacia el pasillo donde había una pequeña cámara de seguridad oculta en el detector de humo. Una que había instalado hacía años y que nadie recordaba, una cámara que apuntaba directamente hacia la puerta de su habitación. Se levantó lentamente, como un hombre que camina hacia el patíbulo. Necesitaba ver. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad destruyera lo poco que quedaba de su familia. El sótano estaba frío y olía a electricidad estática. Alejandro encendió el monitor principal. El brillo azul iluminó su rostro cansado, marcando las ojeras profundas. Sus dedos volaron sobre el teclado, contraseñas complejas, hasta acceder al archivo de grabaciones locales. Cámara oculta 04, pasillo principal, planta alta. Seleccionó la fecha, la noche de la cena. El vídeo comenzó a reproducirse. El pasillo estaba vacío, iluminado por los apliques de pared. A las 8:15 se vio a Carmen pasar, llevaba una pila de toallas blancas, tal como había dicho Pilar, pero no entró en la habitación principal.
Entró en el baño de invitados, estuvo dentro 3 minutos. Salió sin toallas y bajó las escaleras rápidamente hacia la cocina. Alejandro contuvo la respiración. Primera mentira de Pilar descubierta. Carmen nunca estuvo cerca de su puerta en ese momento. Adelantó el vídeo. 8:45, la cena debía estar en su punto álgido en el piso de abajo. El pasillo seguía vacío. De repente, a las 8:52, una figura apareció subiendo las escaleras. No era Carmen. Era doña Pilar. En el vídeo, Pilar se detuvo en el descansillo. Miró hacia abajo, hacia el vestíbulo, asegurándose de que nadie la seguía. Luego miró hacia arriba, hacia donde estaban las cámaras visibles de seguridad, y sonrió levemente, sabiendo que ese ángulo era un punto ciego para el sistema normal. No sabía que el detector de humo sobre su cabeza la estaba grabando en 4 Kelvin. Alejandro acercó la cara a la pantalla, sintiendo como el corazón le golpeaba las costillas. Pilar caminó hacia la puerta de la habitación de Alejandro, la abrió con sigilo y entró. Estuvo dentro exactamente 4 minutos. A las 8:56 salió. Alejandro congeló la imagen y le dio al zoom. En la mano derecha de Pilar, apretado contra su vestido de terciopelo verde, había un objeto brillante. El reflejo dorado era inconfundible. El reloj. Pero no se lo estaba llevando, lo tenía en la mano al salir. Alejandro frunció el ceño, confundido. Si lo había robado, ¿por qué lo sacaba? Reanudó el vídeo. Pilar no bajó las escaleras con el reloj. Caminó hacia el cuarto de servicio temporal, donde Carmen dejaba sus cosas personales durante el turno. Entró en el cuarto pequeño. Salió 10 segundos después con las manos vacías. El mundo de Alejandro se detuvo. La comprensión cayó sobre él como una tonelada de ladrillos aplastándolo. Pilar había subido. Había cogido el reloj de su mesita de noche y había ido directamente a plantar la evidencia en el bolso de Carmen. Todo mientras abajo él defendía a sus hijos frente a los invitados. Maldita seas, susurró Alejandro. La voz le salió gutural, llena de un odio que nunca había sentido. No era solo un robo, no era solo una mentira. Pilar sabía lo que Carmen significaba para los niños. Sabía que esa mujer era la única cura que había funcionado en 2 años. Y aún así, con tal de mantener su control y su orgullo de clase, había decidido arrancarla de raíz, condenando a sus propios nietos a la oscuridad y al silencio. Había preferido verlos enfermos que verlos felices con una sirvienta. Alejandro golpeó la mesa con el puño, tan fuerte que los nudillos se le abrieron. El dolor físico fue un alivio comparado con la furia volcánica que le quemaba por dentro. Grabó el clip del vídeo en una memoria USB. Se levantó de la silla tirándola al suelo. Ya no había cansancio, solo había una determinación fría y letal. Subió las escaleras del sótano de 2 en 2. Cruzó la cocina, asustando a Lupe, que soltó una cacerola al verlo. «Señor, ¿qué pasa?», gritó la cocinera. Alejandro no respondió. Siguió caminando hacia el salón principal, donde Pilar tomaba el té tranquilamente hojeando una revista de moda. Al ver entrar a su yerno, Pilar bajó la revista. Iba a hacer un comentario sobre su aspecto desaliñado, pero la expresión en el rostro de Alejandro la hizo callar. Nunca lo había visto así. Parecía un animal salvaje a punto de atacar. «Alejandro querido, ¿qué?». Alejandro llegó hasta ella y, sin decir una palabra, sacó su teléfono móvil, conectó el USB con un adaptador y le puso la pantalla frente a la cara. Le dio al play. Pilar vio el vídeo. Vio su propia figura en la pantalla, nítida, innegable, sosteniendo el reloj, entrando en el cuarto de Carmen. El color desapareció de su rostro. La taza de té tembló en su mano y el líquido caliente se derramó sobre su vestido. Pero ella ni lo notó. «Alejandro, puedo explicarlo», balbuceó intentando ponerse de pie. Alejandro le arrebató el teléfono y lo guardó. «Tienes 10 minutos», dijo. Su voz era tan baja que Pilar tuvo que inclinarse para oírlo, pero cargaba una violencia implícita aterradora. «¿Qué?». 10 minutos», repitió Alejandro, mirando su reloj de muñeca. «Para hacer una maleta y largarte de mi casa». «No puedes hacerme esto. Soy la abuela de tus hijos».
Soy la madre de Elena. Lo hice por el bien de la familia. Esa mujer era una amenaza. Esa mujer era la única madre que tus nietos han tenido en 2 años, gritó Alejandro, rompiendo por fin su contención. El grito resonó en toda la casa, haciendo vibrar los cristales. Tú los condenaste. Preferiste verlos sufrir antes que perder tu estúpido estatus. Lo hice por ti, chilló ella, llorando lágrimas de cocodrilo. Para protegerte. ¿Quién me va a proteger a mí? Me robaste. Alejandro la señaló con el dedo, acorralándola contra el sofá. Me mentiste y destruiste la salud mental de mis hijos. Si no fueras la madre de Elena, te juro por Dios que ahora mismo estarías en una celda. Pero por su memoria te doy la oportunidad de salir caminando. Pilar miró alrededor buscando apoyo, pero solo vio a Lupe y al jefe de seguridad parados en la entrada, mirando al suelo, avergonzados pero inmóviles. Nadie iba a defenderla. Su reinado de terror había terminado. ¿A dónde voy a ir?, preguntó ella con voz temblorosa. Esta es mi casa. Esta nunca fue tu casa. Esta es la casa de mis hijos. Cortó Alejandro. Tienes cuentas bancarias, tienes el apartamento en la costa. Vete allí y reza, Pilar. Reza para que mis hijos se recuperen, porque si algo les pasa, iré a buscarte y no será para hablar. Pilar vio la muerte en los ojos de Alejandro. Comprendió que había cruzado una línea de la que no había retorno. Sin decir más, corrió hacia las escaleras, tropezando con su propio orgullo. 10 minutos después, un taxi esperaba en la puerta. El jefe de seguridad bajó 2 maletas Louis Vuitton y las metió en el maletero. Pilar salió con gafas de sol oscuras para ocultar sus ojos hinchados y se subió al coche sin mirar atrás. Alejandro vio el taxi alejarse desde la ventana del salón. No sintió alivio, no sintió paz. La bruja se había ido. Pero el daño estaba hecho. El doctor Arriaga cerró su maletín de cuero con un chasquido seco que resonó como un disparo en la habitación de los gemelos. Se ajustó las gafas y miró a Alejandro, sentado al borde de la cama de Emilio, con la camisa arrugada y una sombra de barba de 2 días oscureciéndole el rostro. Se están dejando apagar, Alejandro, dijo el médico sin rodeos. Su tono no era de regaño, sino de urgencia clínica. No es un berrinche. Es una depresión catatónica severa. Están rechazando el alimento y el agua. Sus cuerpos están aquí, pero sus mentes se han retirado a un lugar donde no podemos alcanzarlos. Si no comen por vía oral para mañana al mediodía, tendré que hospitalizarlos y ponerles sondas nasogástricas. Alejandro se pasó las manos por la cara, sintiendo la piel áspera. Miró a sus hijos. Estaban acostados boca arriba, con los ojos abiertos clavados en el techo, parpadeando raramente. Parecían muñecos de porcelana rotos, vacíos de esa luz que Carmen había logrado encender en cuestión de semanas. ¿Qué hago, doctor?, preguntó Alejandro con la voz quebrada. Les he ofrecido todo, juguetes nuevos, helado, he traído a un payaso. Ni siquiera me miran. No quieren cosas, Alejandro, respondió el médico, caminando hacia la puerta. Quieren el vínculo que perdieron. El trauma de la expulsión de esa mujer, sea quien sea, ha reactivado el trauma de la muerte de su madre. Para ellos es como si Elena hubiera muerto otra vez anoche. Cuando el médico salió, Alejandro se quedó solo con el zumbido del aire acondicionado. Tomó una cuchara con gelatina de fresa, la favorita de Emilio, y se la acercó a los labios del niño. Vamos, campeón, susurró suplicante. Solo una cucharada por papá. Emilio no se movió. Ni siquiera apretó los labios. Simplemente los dejó inertes, como si no tuviera control sobre ellos. La gelatina se derritió y una gota roja resbaló por su barbilla pálida, manchando la almohada. Alejandro limpió la mancha con su pulgar, sintiendo una desesperación tan profunda que le dieron ganas de gritar hasta romperse la garganta. En el pasillo, doña Pilar acechaba. Al ver salir al médico, entró en la habitación con paso decidido, trayendo consigo su perfume floral intenso. Ese médico es un alarmista, dijo con desdén. Sondas, por favor. Lo que tienen es hambre de manipulación. Están haciéndote chantaje emocional, Alejandro, y tú estás cayendo redondito.
Déjalo sin comer un día más y verás cómo piden pizza a gritos. Alejandro dejó el plato de gelatina en la mesita de noche con un golpe brusco. Se levantó lentamente y se giró hacia su suegra. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño. «Sal de aquí», dijo en voz baja. «¿Cómo dices?» Pilar parpadeó, ofendida. «Solo intento ayudarte a mantener la cordura. He contactado a la agencia Elite Nannies. Tienen a una mujer británica, es militar, experta en disciplina». «He dicho que salgas», rugió Alejandro. El estallido fue tan repentino que Pilar retrocedió 2 pasos asustada. «No quiero niñeras británicas. No quiero disciplina. Quiero que mis hijos vivan». «¿No los ves? ¿Estás ciega o eres de piedra? Se están muriendo de tristeza». «Es culpa de esa ladrona», chilló Pilar recuperando su postura defensiva. «Ella les lavó el cerebro. Deberías estar agradecido de que descubrí su juego antes de que se llevara más cosas». Alejandro sintió una oleada de náuseas al escucharla. La ladrona. La mujer que había robado un reloj. Pero que había devuelto la risa. La ecuación no encajaba en su mente de financiero. Los números no cuadraban. «Vete a tu cuarto», Pilar sentenció Alejandro, dándole la espalda para volver a mirar a sus hijos. «Y no te acerques a ellos. Tu presencia los altera». Pilar soltó un bufido de indignación, se alisó la falda y salió taconeando fuerte, asegurándose de que su descontento se oyera en toda la casa. Cuando se quedó solo de nuevo, Alejandro sacó su teléfono y marcó el número que aparecía en la ficha de empleo de Carmen. «El número que usted marcó no existe o ha sido dado de baja», repitió la voz robótica por 10ª vez ese día. Alejandro tiró el teléfono sobre el sofá. Se sentía inútil. Todo su dinero, sus edificios, sus acciones no servían para nada. Recordó la mirada de Carmen cuando la echaron. No había odio en sus ojos, solo miedo y preocupación por los niños. Una ladrona calculadora no lloraría así. Una criminal no se dejaría humillar sin gritar insultos. Algo le pinchó en la nuca. Una intuición, un recuerdo. La noche del robo, Pilar había dicho que vio a Carmen salir de la habitación principal con toallas. Pero Carmen había dicho que solo entró al baño del pasillo. Era la palabra de su suegra contra la de la empleada. Hasta ayer la balanza se inclinaba hacia la familia. Pero hoy, viendo la crueldad de Pilar frente a la agonía de los niños, la balanza empezaba a temblar. Alejandro miró hacia el detector de humo en el techo del pasillo, visible desde la puerta abierta de la habitación. La caja negra. Había instalado ese sistema hacía 5 años tras un intento de robo en el vecindario. Era un circuito cerrado independiente, desconectado de la red Wi-Fi para evitar hackeos, que grababa en un servidor físico oculto en el sótano. Pilar no sabía de su existencia. Ese sistema oculto era solo para sus ojos. Alejandro besó la frente fría de Emilio y la de Diego. «Voy a arreglar esto», les prometió al oído. «Papá va a buscar la verdad». Salió de la habitación cerrando la puerta con suavidad y se dirigió al sótano, donde estaba la sala de servidores. La llave de esa habitación colgaba de su cuello bajo la camisa. Sus manos temblaban mientras la insertaba en la cerradura. Tenía miedo de lo que iba a encontrar, o peor aún, tenía miedo de no encontrar nada y confirmar que Carmen realmente los había traicionado. El sótano estaba frío y olía a electricidad estática. Alejandro encendió el monitor principal. El brillo azul iluminó su rostro cansado. Sus dedos volaron sobre el teclado, introduciendo contraseñas complejas hasta acceder al archivo de grabaciones locales. Cámara oculta 04, pasillo principal, planta alta. Seleccionó la fecha, la noche de la cena. El vídeo comenzó a reproducirse. A las 8:15 se vio a Carmen pasar, llevando una pila de toallas blancas, tal como había dicho Pilar, pero no entró en la habitación principal. Entró en el baño de invitados, estuvo dentro 3 minutos, salió sin toallas y bajó las escaleras rápidamente. Alejandro contuvo la respiración. Primera mentira de Pilar descubierta. Carmen nunca estuvo cerca de su puerta. Adelantó el vídeo. 8:45, el pasillo seguía vacío.
De repente, a las 8:52, una figura apareció subiendo las escaleras. No era Carmen. Era doña Pilar. Pilar se detuvo en el descansillo. Miró hacia abajo, asegurándose de que nadie la seguía. Luego miró hacia arriba, hacia las cámaras visibles, y sonrió levemente, sabiendo que ese ángulo era un punto ciego para el sistema normal. No sabía que el detector de humo sobre su cabeza la estaba grabando en 4 Kelvin. Alejandro acercó la cara a la pantalla, sintiendo como el corazón le golpeaba las costillas. Pilar caminó hacia la puerta de su habitación, la abrió con sigilo y entró. Estuvo dentro exactamente 4 minutos. A las 8:56 salió. Alejandro congeló la imagen y le dio al zoom. En la mano derecha de Pilar, apretado contra su vestido de terciopelo verde, había un objeto brillante. El reflejo dorado era inconfundible. El reloj. Pero no se lo estaba llevando, lo tenía en la mano al salir. Alejandro frunció el ceño. Si lo había robado, ¿por qué lo sacaba? Reanudó el vídeo. Pilar no bajó las escaleras. Caminó hacia el cuarto de servicio temporal, donde Carmen dejaba sus cosas personales. Entró en el cuarto pequeño. Salió 10 segundos después con las manos vacías. El mundo de Alejandro se detuvo. La comprensión cayó sobre él como una tonelada de ladrillos. Pilar había cogido el reloj de su mesita de noche y había ido directamente a plantar la evidencia en el bolso de Carmen. Todo mientras abajo él defendía a sus hijos frente a los invitados. Maldita seas, susurró Alejandro. La voz le salió gutural, llena de un odio que nunca había sentido. No era solo un robo, no era solo una mentira. Pilar sabía lo que Carmen significaba para los niños. Y aún así, con tal de mantener su control, había decidido arrancarla de raíz, condenando a sus propios nietos a la oscuridad. Alejandro golpeó la mesa con el puño. Grabó el clip en una USB. Se levantó de la silla, tirándola al suelo. Solo había una determinación fría y letal. 20 horas. Eso era lo que el doctor Arriaga había dicho. Si los niños no reaccionaban antes del amanecer, habría que intubarlos y el daño psicológico podría ser permanente. Miami ardía bajo un sol inclemente. Alejandro estaba en el asiento trasero de un SUV blindado, rodeado de pantallas y mapas, mientras su equipo de seguridad conducía a toda velocidad por las calles de Yalea. Díganme que la tienen, gritó Alejandro, golpeando la mampara. Señor, la dirección del expediente era un lote baldío, respondió Vargas, el jefe de seguridad, con la voz tensa. Nos dio una dirección falsa para proteger su privacidad. No me interesan las excusas, Vargas. Encuéntrela. Acabamos de rastrear una compra en una farmacia de genéricos hace 30 minutos, dijo uno de los investigadores privados. Compró medicamentos. Pagó en efectivo, pero la cámara de seguridad captó su rostro. Coincide al 98%. Cerca del área de Bestland. ¿Dónde? ¿Exactamente? Hay un área de mercado mayorista, como un mercado de trabajadores. Opera por las mañanas. Vamos ahora. El SV rugió y aceleró, esquivando microbuses y taxis. Alejandro miró por la ventana polarizada. Nunca había pisado esa parte de la ciudad. El caos, el ruido, la multitud. Un universo ajeno a su torre de cristal. Pero en algún lugar entre toneladas de fruta y gritos de vendedores estaba la única mujer capaz de salvar a sus hijos. La ironía le quemaba la garganta. Había buscado la perfección en niñeras británicas y suegras de alcurnia. Y la salvación estaba escondida en un mercado popular. Llegaron 15 minutos después. Un monstruo de concreto y lámina, un hervidero de miles de personas, camiones de carga y el olor penetrante a cilantro, cebolla podrida y gasoil. Señor, es peligroso que baje, advirtió Vargas. Déjenos buscarla a nosotros. Mis hijos se están muriendo, bramó Alejandro, abriendo la puerta de la camioneta antes de que se detuviera por completo. Yo la busco. Alejandro saltó al asfalto caliente. Su traje italiano de $3.000 desentonaba violentamente con el entorno. Comenzó a correr por los pasillos estrechos, mostrando la foto de Carmen en su teléfono a cualquiera que se cruzara.
¿La ha visto? ¿Conoce a esta mujer? No, jefe, aquí pasa mucha gente. Muévase que estorba, le gritó un cargador que empujaba una torre de cajas de madera. Alejandro siguió corriendo, tropezando con cáscaras en el suelo, manchando sus zapatos de lodo negro y jugo de verduras. El sudor le empapaba la camisa. La desesperación se transformaba en pánico. Es una aguja en un pajar, pensó. Entonces la vio. A unos 50 metros, en un puesto de venta de chiles secos y especias, había una figura pequeña cargando un saco de yute que parecía pesar más que ella. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y vestía unos jeans desgastados y una camiseta gris. No llevaba el uniforme verde ni los guantes amarillos. Pero la curva de su espalda, la forma en que se secaba la frente con el antebrazo, era inconfundible. «Carmen», gritó Alejandro con una voz que se quebró por el esfuerzo. El ruido del mercado era ensordecedor. Cumbias sonando en altavoces, gritos de ofertas, motores. Ella no lo oyó. Dejó el saco en una tarima y se tambaleó un poco, visiblemente agotada. Un capataz gordo le gritó algo y señaló otro saco. Ella asintió y se agachó para cargarlo. La imagen golpeó a Alejandro en el pecho. Esa mujer que había abrazado a sus hijos con tanta ternura estaba siendo tratada como una mula de carga. Todo porque él la había echado sin liquidación y con una acusación de robo que le impedía conseguir un trabajo decente. Alejandro corrió, empujando a la gente sin pedir permiso. «Carmen». Esta vez ella se giró. Al verlo, sus ojos se abrieron con terror puro. Soltó el saco, cayó al suelo levantando una nube de polvo picante de chile. Su primer instinto fue huir. Pensó que el millonario venía a meterla a la cárcel. «No», gritó ella, retrocediendo. «No hice nada. Déjeme en paz». Intentó correr hacia el pasillo trasero, pero sus piernas cansadas no respondieron. Alejandro la alcanzó en 3 zancadas largas. La agarró del brazo. «Espera. No vine para hacerte daño». Ella gritó y se cubrió la cara, esperando un golpe. «No me pegué. Le juro que yo no robé ese reloj». El mercado se detuvo. Los cargadores y vendedores se giraron, viendo la escena. Varios hombres comenzaron a acercarse con caras de pocos amigos. «Suéltela», gritó uno. Pero Alejandro no la soltó. No para lastimarla. Hizo algo que nadie, ni Vargas, que llegaba corriendo detrás, ni la propia Carmen, esperaban. Alejandro Reyes, el dueño de medio centro financiero, el hombre que jamás bajaba la cabeza, se dejó caer de rodillas en el suelo sucio del mercado. Sus rodillas impactaron contra una mezcla de lodo y chiles aplastados. Soltó el brazo de Carmen y juntó sus manos en súplica, mirándola desde abajo, con los ojos llenos de lágrimas reales. «Perdóneme», dijo Alejandro con la voz rota. «Por favor, perdóneme». Carmen se quedó paralizada, bajando las manos de su cara. Miró al hombre poderoso arrodillado a sus pies, arruinando su traje, ignorando a la multitud hostil. «Señor Reyes», susurró ella, confundida. «Me equivoqué, Carmen. Fui un estúpido, un ciego. Sé la verdad. Sé que fue Pilar, vi el vídeo. Sé que usted es inocente». Carmen sintió que el aire regresaba a sus pulmones. La verdad, por fin. Pero el miedo seguía ahí. «Levántese, por favor». «Me está avergonzando», dijo ella, mirando a la gente que murmuraba. «No me levanto hasta que me escuche». Alejandro la miró a los ojos con una intensidad febril. «No estoy aquí por el reloj. Estoy aquí por ellos, por Diego y Emilio». Al escuchar los nombres de los niños, la expresión de Carmen cambió instantáneamente. El miedo desapareció y fue reemplazado por una alerta maternal. «¿Qué les pasó?», preguntó, dando un paso hacia él y agarrándolo por los hombros. «¿Están bien? ¿Comieron?» «Se están muriendo», Carmen, confesó Alejandro. Y al decirlo en voz alta rompió a llorar sin vergüenza frente a todos. «Desde que usted se fue, entraron en shock. Destrozaron su cuarto, no comen, no beben, están catatónicos. El médico dice que si no reaccionan hoy, se dejarán morir de tristeza».
Carmen se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Mis niños, gimió. Me odian, continuó Alejandro. A mí no me escuchan. Solo la quieren a usted. Le ofrezco lo que quiera, el doble de sueldo, el triple. Le compro una casa a su madre, le pago los mejores médicos. Lo que sea. Pero por favor, venga conmigo. Sálvelos. Carmen miró al hombre destrozado en el suelo. Podría haber aprovechado para vengarse. Podría haberle escupido su orgullo. Pero Carmen Delgado no tenía espacio para el rencor en un corazón tan grande. Se agachó también, quedando a su altura en el suelo sucio. Y tomó las manos de Alejandro con las suyas ásperas y manchadas de chile. No quiero su dinero, señor Reyes, dijo ella con firmeza, mirándolo a los ojos. Levántese. Esos niños no tienen tiempo para que usted esté aquí llorando. Lléveme con ellos ahora. Alejandro asintió frenéticamente, poniéndose de pie y ayudándola a levantarse. Se giró hacia Vargas. Vargas, al coche. Abre paso. El regreso a la camioneta fue una carrera contra el tiempo. Pero esta vez Alejandro no sentía pánico. Sentía esperanza. Llevaba a Carmen a su lado, y por primera vez en días sintió que no estaba solo en la batalla por la vida de sus hijos. Al entrar en la habitación de los gemelos, Carmen caminaba despacio, el corazón latiéndole en la garganta. Al ver a los niños tan frágiles, tan apagados, sintió que las piernas le fallaban. Pero respiró hondo, tragándose sus propias lágrimas. Ellos no necesitaban su lástima, necesitaban su fuerza. Se acercó a la cama. La enfermera intentó bloquearle el paso. Quítese, ordenó Alejandro con voz de acero. La enfermera obedeció al instante. Carmen llegó al borde de la cama. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y se subió al colchón en el pequeño espacio entre los dos cuerpos inertes de los niños. Se arrodilló allí, en medio de ellos. Mis pollitos, susurró con esa voz cálida y cantarina que solía usar para contarles cuentos. Mis niños valientes. Ya llegué. Ya estoy aquí. Hidme Jock. Nadie se movió. El silencio se estiró, tenso y doloroso. El monitor cardíaco seguía pitando rítmicamente. Carmen no se rindió. Se acostó entre ellos y pasó un brazo por debajo de la cabeza de Diego y el otro abrazando a Emilio, atrayéndolos hacia su pecho, envolviéndolos en un abrazo que olía a chiles, a calle y a amor infinito. Perdón por tardar tanto, les dijo al oído, besando sus sienes sudorosas. Había mucho tráfico. Pero ya no me voy. ¿Me oyen, chiquitos? No me voy a ir nunca más. La bruja mala ya no está. Aquí solo estamos nosotros. Solo nosotros. Alejandro, parado junto a la puerta, contuvo la respiración. De repente, el ritmo del monitor cambió, se aceleró ligeramente. La mano de Emilio, que descansaba inerte sobre la sábana, tuvo un espasmo. Sus dedos se curvaron, buscando algo. Encontraron la tela de la camiseta sucia de Carmen y se aferraron a ella con una fuerza débil pero desesperada. Luego, Diego abrió los ojos. Dos pozos de tristeza infinita. Pero al ver el rostro de Carmen tan cerca, la pupila se dilató. Parpadeó una vez, dos veces, como si no creyera que era real. Levantó su mano y tocó la mejilla de Carmen, sintiendo la piel caliente, real. Carmen sonrió llorando abiertamente. Ahora sí, mi amor. Soy yo. Soy Carmen. Diego soltó un sonido ronco, como una puerta oxidada que se abre después de años. Su garganta trabajó, luchando contra el bloqueo psicológico, luchando contra el silencio autoimpuesto. Dilo, mi vida. Sácalo. Saca esa piedra del pecho. Lo animó ella, pegando su frente a la de él. Diego tomó aire, una bocanada profunda que llenó sus pulmones colapsados. Miró a Carmen, luego miró a su hermano que también despertaba. Y finalmente, con un esfuerzo titánico que pareció sacudir los cimientos de la casa, soltó una palabra, una sola palabra que no había pronunciado desde que vio el coche de su madre arder bajo la lluvia. Mamá. El grito fue agudo, roto. Pero claro.
Alejandro se llevó las manos a la cara y se desplomó contra el marco de la puerta, sollozando sin control. El médico dejó caer la sonda al suelo. Al escuchar a su hermano, Emilio se incorporó de golpe como si le hubieran inyectado adrenalina pura. Miró a Carmen y se lanzó sobre ella, enterrando la cara en su cuello y estallando en un llanto sonoro, vital, humano. Mamá, mamá, empezó a repetir Emilio también entre sollozos, usando la palabra no por biología, sino por salvación. Para ellos, mamá no era quien los parió, sino quien los rescató del frío. Carmen los abrazó con tanta fuerza que temió romperlos, meciéndolos frenéticamente mientras ellos lloraban y gritaban, purificando 2 años de dolor acumulado. Aquí estoy, mis amores. Esach. Ya pasó. Ya pasó. Alejandro observaba la escena a través de una cortina de lágrimas. Vio a sus hijos aferrados a esa mujer humilde como si fuera su única ancla en el universo. Sintió un dolor agudo de celos, sí, pero fue barrido instantáneamente por una ola de gratitud inmensa. Ella había logrado lo imposible. Había resucitado a los muertos. El doctor Arriaga se quitó los lentes y se limpió los ojos discretamente. Se acercó a Alejandro y le puso una mano en el hombro. Cancele la ambulancia, Vallejo, dijo el médico con voz ronca. Y suba el sueldo a esa mujer. Acaba de hacer lo que la medicina no pudo. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Entró lentamente en la habitación. Sentía que profanaba un momento sagrado. Se arrodilló junto a la cama. Diego, calmándose un poco, levantó la vista y vio a su padre arrodillado. Alejandro esperaba rechazo, esperaba odio. Pero el niño, agotado por la catarsis, simplemente extendió una mano pequeña hacia él. Alejandro la tomó, besando los dedos de su hijo. Perdón, susurró. ¿Perdón? Carmen levantó la vista y le sonrió a su patrón. Una sonrisa cansada, pero luminosa. Extendió su mano libre y la puso sobre la cabeza de Alejandro, incluyéndolo en el círculo. Ya estamos todos, dijo ella suavemente. Ahora hay que pedir una pizza, señor Reyes. Estos niños tienen mucha hambre. Y en medio de las lágrimas, por primera vez en 732 días, Alejandro Reyes sonrió de verdad. Un mes después, la mansión Reyes ya no parecía una fotografía de revista de arquitectura minimalista. Si doña Pilar hubiera entrado en ese momento, habría sufrido un infarto fulminante. Había juguetes de colores brillantes esparcidos por la alfombra persa del salón principal. Un fuerte de cojines bloqueaba la entrada a la biblioteca solemne. ¿Y en la cocina? El olor a desinfectante industrial había sido reemplazado por el aroma dulce y casero de galletas de vainilla horneándose. Alejandro bajó las escaleras ajustándose la corbata, como hacía cada mañana, pero algo había cambiado en su ritual. Ya no bajaba con el ceño fruncido, repasando mentalmente las fusiones del día. Bajaba escuchando. Y lo que escuchaba era música. Desde el comedor venían voces, no susurros, no llantos, sino conversaciones reales. Cómete el brócoli, Emilio, que si no te vas a quedar enano como un gnomo, decía la voz de Diego, clara y fuerte, aunque todavía con esa cadencia infantil de quien está aprendiendo a usar su lengua de nuevo. Tú eres un gnomo, respondía Emilio, riendo con la boca llena. A ver, mis amores, paz en la mesa o me como yo las galletas, intervenía Carmen con su tono juguetón de autoridad. Alejandro se detuvo en el umbral del comedor. Carmen no estaba sirviendo la mesa de pie como una empleada invisible. Estaba sentada con ellos, en la silla que solía ocupar Pilar, untando mantequilla en una tostada para Diego. Llevaba un vestido sencillo de algodón color lavanda. No un uniforme. Alejandro había prohibido terminantemente que volviera a usar aquel traje de servicio. En esta casa tú no sirves a nadie, tú vives, le había dicho el día que regresaron del hospital. Al verlo entrar, los gemelos soltaron las cucharas. Papá, gritaron al unísono. Ya no corrían a esconderse. Ahora corrían hacia él. Alejandro se agachó justo a tiempo para recibir el impacto de 2 cuerpos pequeños que olían a jabón y leche. Los levantó en el aire, ignorando las migas que le manchaban el traje. Buenos días, campeones. ¿Se portaron bien con Carmen? Emilio le tiró jugo al gato, acusó Diego.
Fue sin querer, se defendió su hermano. Alejandro soltó una carcajada, un sonido que sus empleados de la oficina todavía no lograban asimilar. Bajó a los niños y miró a Carmen. Sus miradas se cruzaron sobre las cabezas rubias de los gemelos. Hubo un momento de silencio eléctrico, cargado de una intimidad que había crecido exponencialmente en las últimas semanas. No dormían juntos, pero compartían algo más íntimo que una cama. Compartían la paternidad de dos almas que habían estado perdidas. Buenos días, Alejandro, dijo ella, usando su nombre de pila por insistencia de él, aunque todavía se le notaba un leve rubor en las mejillas al hacerlo. Buenos días, Carmen. ¿Cómo amaneciste? Bien, cansada. Estos dos tienen más energía que una planta nuclear. Por cierto, llamaron del colegio. Quieren una reunión para ver si están listos para reingresar el próximo semestre. Alejandro tomó la taza, rozando deliberadamente los dedos de ella. Iremos juntos. Quiero que estés ahí. Tú los conoces mejor que nadie. Carmen asintió, bajando la vista con una sonrisa tímida. El teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo interior. Era su secretaria. La junta directiva, el mundo exterior, reclamando al tiburón financiero. Alejandro miró la pantalla, luego miró el sol que entraba por el ventanal del jardín, iluminando el invernadero al fondo. Tengo que irme, dijo con un suspiro, aunque sus pies no se movieron. Vete, papá. Trae dinero para comprar más legos, dijo Diego con pragmatismo brutal, provocando la risa de Carmen. Alejandro salió de la casa. Pero la sensación de incompletitud lo persiguió todo el camino a la oficina. A las 2 de la tarde, en medio de una conferencia con Londres, Alejandro se puso de pie. Señor Vallejo, todavía no hemos cerrado el acuerdo, dijo el director financiero, alarmado. Ciérrelo usted, Ramírez. Para eso le pago una fortuna, tomando su maletín. Tengo una cita impostergable. ¿Con quién, señor? Con mi familia, dijo Alejandro. Y salió de la sala de juntas dejando a 12 ejecutivos boquiabiertos. Condujo él mismo de regreso a casa, sintiendo una urgencia infantil de llegar. Dejó el coche deportivo mal estacionado frente a la entrada principal y corrió hacia la parte trasera. Sabía dónde encontrarlos. El invernadero estaba tal como lo recordaba de aquel primer día, pero sin el miedo. El sol de la tarde convertía el lugar en una caja de luz dorada y vaporosa. Carmen estaba allí de espaldas, regando las orquídeas colgadas del techo. Diego y Emilio estaban en el suelo, construyendo un sistema de riego con tubos de plástico y embudos, concentrados, trabajando en equipo. Alejandro se aflojó el nudo de la corbata y se quitó el saco. Se remangó la camisa blanca hasta los codos. Falta presión en la tubería principal, ingenieros, dijo, anunciando su presencia. Los tres se giraron. Papá, llegaste temprano, exclamó Emilio. Carmen cerró el grifo de la manguera, sorprendida. ¿Pasó algo malo? No. Alejandro caminó hacia ella. Pilar está en Europa gastándose su pensión lejos de aquí. No ha pasado nada malo. Al contrario, me di cuenta de que me estaba perdiendo la mejor parte del día. Alejandro se detuvo frente a Carmen. Estaban cerca, muy cerca. Podía ver las pequeñas gotas de sudor en su frente y una mancha de tierra en su mejilla. Nunca le había parecido más hermosa. Era real. No era una muñeca de sociedad. No era una interesada. Era la mujer que había bajado al infierno de la tristeza para sacar a sus hijos de la mano. Carmen, dijo él con voz grave. He estado pensando, esta casa es muy grande y mis hijos necesitan a su madre. Pero yo también necesito algo. Carmen contuvo el aliento. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué necesita? Necesito dejar de ser el señor Reyes cuando cruzo esa puerta. Necesito a alguien que me enseñe a vivir, no solo a facturar. Tú trajiste la vida a esta casa, Carmen, y no quiero que te vayas nunca. No como niñera, no como empleada. Alejandro tomó la mano de Carmen. Estaba húmeda y fría por el agua, pero él la apretó con calidez. Quiero que te quedes como la dueña de todo esto, de la casa, de los niños, y si me das una oportunidad, de mí también.
Carmen se quedó paralizada. Miró a los niños, que habían dejado de jugar y observaban la escena con los ojos muy abiertos y sonrisas cómplices. Luego miró a Alejandro, al hombre que una vez la había echado a la calle y que ahora le ofrecía el mundo. Alejandro, susurró ella con lágrimas asomando. Yo no soy de tu mundo. No sé usar cubiertos de plata, ni hablar inglés, ni vestirme para esas fiestas aburridas. Mi mundo era una tumba hasta que llegaste tú, replicó él con vehemencia. Y los cubiertos de plata no dan abrazos. Me importa un bledo la sociedad, Carmen. Te quiero a ti. Antes de que ella pudiera responder, Diego, impaciente por el drama adulto, decidió intervenir. Agarró la manguera que Carmen había soltado, abrió el grifo al máximo y apuntó. No apuntó a las plantas. Apuntó a su padre. El chorro de agua fría golpeó a Alejandro en pleno pecho, empapando su camisa de seda al instante y salpicándole la cara. Ataque sorpresa, gritó Diego. Carmen soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. Alejandro se quedó inmóvil un segundo. Goteando, con el cabello pegado a la frente y la camisa transparente pegada a la piel. Parecía que iba a estallar. Parecía el viejo Alejandro a punto de gritar. Pero entonces Alejandro se pasó la mano por la cara, se quitó el agua de los ojos. Y sonrió. Una sonrisa depredadora y divertida. Ah, así quieren jugar, dijo. Corrió hacia un cubo lleno de agua que usaban para las macetas grandes. Lo levantó con ambas manos. Guerra, rugió el millonario. Lanzó el agua, mojando a todos. A los niños, a Carmen, a las orquídeas premiadas. En segundos, el invernadero se convirtió en un campo de batalla acuático. El hombre más rico de la ciudad rodaba por el suelo mojado, luchando por quitarle la manguera a su hijo de 5 años, mientras Carmen, empapada y feliz, les lanzaba puñados de musgo húmedo. Ya no importaba el traje Armani. Ya no importaba el suelo de mármol italiano manchado de barro. Ya no importaba el reloj de oro que se había quedado en la mesita de noche olvidado. Porque el tiempo se había detenido en ese instante perfecto. En medio del caos, Alejandro atrapó a Carmen por la cintura. Ambos estaban empapados, respirando agitadamente, con el corazón a mil. Él apartó un mechón de pelo mojado de la cara de ella. ¿Eso es un sí?, preguntó, ignorando el chorro de agua que Emilio le dirigía a la espalda. Carmen lo miró, con el rímel corrido y la sonrisa más brillante que jamás se había visto en la mansión Reyes. Eso es un sí, Alejandro. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó él, dispuesto a darle la luna. Que tú limpias el desastre después, dijo ella. Alejandro soltó una carcajada y la besó. Fue un beso que supo a agua dulce, a promesa y a redención. Los niños gritaron y aumentaron la presión de la manguera, celebrando la victoria final de su nueva familia. Afuera, la tarde caía sobre la ciudad moderna llena de gente corriendo tras el dinero y el éxito. Pero dentro de esos muros, Alejandro Reyes había descubierto el secreto que no venía en los informes financieros, que la verdadera riqueza no se guardaba en el banco, sino que se construía con agua, risas y unas manos dispuestas a sanar lo que parecía roto para siempre. Y así, entre charcos y besos, la mansión dejó de ser una casa y se convirtió por fin en un hogar.